Hola de nuevo, soy Frailoca Argento. Aquí traigo la quinta parte de censura en las películas. Para esta ocasión hablaremos de 10 películas. Ahora empecemos. La primera película que mencionaré es La Noche de los Muertos Vivientes, versión de 1986 restaurada. Será la comparación entre la versión sin cortes y la versión alemana. Se elimina una escena donde un zombi come algunos órganos del suelo mientras otros pasan caminando. Otra escena eliminada, donde un zombi está comiendo un pedazo de un cadáver. Eliminada la escena de Helen en el suelo, y su hija Karen la apuñala. Y se corta donde Karen sigue apuñalando a su madre una y otra vez. La próxima película de la que hablaré es La Noche de los Muertos Vivientes, versión 1999. Comparación de la versión original a la versión reeditada. Hay cortes para ahorrar tiempo. Por ejemplo, remover la escena donde se ve la luna llena. Y algunas tomas del paisaje por donde pasaba el auto. Se elimina la escena donde a Bárbara se le engancha el gancho en la cabeza de un zombi y no puede sacarlo. Se elimina esta escena donde Bárbara le dispara a la cabeza de un zombi en el suelo. En la versión reeditada, solo se la ve gatillando el arma. Y esta escena donde le dispara en la cabeza a un zombi en la ventana. Las salpicaduras de sangre son eliminadas de la versión reeditada. También, una escena donde Bárbara le dispara a un zombi más en la cabeza, es borrada de la versión reeditada. La película que sigue ahora es Tierra de Muertos. Comparación entre la versión del director a la versión reeditada. Se borra de la versión reeditada una escena donde Cholo sale del ascensor, toca el timbre y entra por la puerta, entonces el mayordomo intenta atacarlo con tijeras creyendo que es un invitado no deseado, pero al ver que es Cholo se detiene y Cholo ni siquiera se sorprende. El mayordomo le dice a Cholo que Kaufman no está en casa. Entonces Cholo escucha sonidos extraños, y se escucha el llanto de una mujer. Cholo deja lo que tiene y va a investigar, mientras el mayordomo dice que seguridad ya está en camino. Cholo patea la puerta para entrar, sigue escuchando el ruido y el llanto, entonces mientras examina el lugar, quiere sacar su arma pero se da cuenta que está desarmado. Entonces ve un sujeto ahorcado en la habitación, y entonces toma una escultura para usarla como arma. La mujer que lloraba llega a la habitación, y Cholo le pregunta si todo está bien. Ella pregunta quién era y si era de seguridad. Y cuando Cholo dice que no, ella exige saber qué hace ahí, y Cholo intenta calmarla diciendo que él trabaja con el señor Kaufman. Ella ve la escultura y le pregunta qué tiene pensado hacer. Cholo sabe que aunque se haya ahorcado regresará como zombi, pero ella no quiere que él mate a su esposo. Entonces el hijo llega a donde el padre estaba ahorcado, y trata de salvarlo. Mientras de fondo se escucha a Cholo diciendo que matar a su esposo es la única solución. Entonces el padre abre los ojos, y mira a su hijo soltándolo. Cholo le tapa la boca a la mujer, entonces miran al padre zombificado, mordiendo el cuello de su hijo. Cholo trata de intervenir, pero solo encuentra al hijo en el suelo, entonces se ve al zombi en la otra habitación tratando de morder a la mujer. Entonces Cholo ataca al zombi en la cabeza con la escultura muchas veces. Entonces llega un tipo de seguridad y con su pistola pregunta qué está pasando. Cholo responde que el trabajo está hecho y puede empezar a limpiar. Todo eso fue reemplazado en la versión reeditada por Cholo entregando champán y cigarrillos, y el señor Kaufman le dice: gracias por deshacerte de ese pequeño asunto esta mañana. De esa forma dejando en el misterio que fue ese asunto. En esta escena en la versión reeditada se ve al líder de los zombies mirando por un agujero. Y en la versión del director, se ve lo que ve el líder de los zombies desde su perspectiva y se lo escucha gruñir. Luego aquí en la versión del director la escena de Cholo entregando las cosas con un diálogo diferente, donde Kaufman le dice a Cholo: me enteré de lo que pasó con mis vecinos y agradezco mucho tu ayuda. De la versión teatral se elimina una escena donde Charlie trata de seguir a Chihuahua. Este le dispara a Charlie, pero falla y le acierta a un hombre cualquiera. Charlie se enoja y no sabe de dónde vino el disparo. Entonces Riley le dispara a Chihuahua 2 veces, y luego cae y se las arregla para levantarse de nuevo. Se borra la escena donde un guardia es mordido en la cara por un zombi, y pierde un ojo. Se borra una escena donde hay zombies comiendo. Y otra donde un zombi está comiendo en la oscuridad. En esta parte en la versión teatral, Riley dice: si Cholo dispara las verdes, todos los viajes terminarán. Si lo peor sucede, no sé nada de ti. Pero en cambio en la versión del director, dice lo mismo, pero mientras Riley afirma con la cabeza.
En esta escena, tiene el mismo diálogo en ambas versiones, pero visto desde puntos de vista diferentes. Se borra la escena donde Mouse es destripado. Se borra cuando dos mujeres se están mirando y luego se besan. También se quita cuando la chica le pide que le dispare de nuevo. Se borra de nuevo una escena de un zombi comiendo. Otra parte borrada, donde un zombi le arranca el cráneo a un tipo. Después que ese sujeto es mordido en el cuello, se borra la parte donde el zombi es abatido. La película de la que hablaré ahora es The Bill Doll. Edición especial de 1964. Fue censurada de la versión teatral a la versión Hot European, ya que esta es una película, mitad terror, mitad erótica. La de la izquierda es la versión teatral. Y la de la derecha la versión Hot European. Los títulos de entrada y cierre son diferentes en ambas versiones. De la versión teatral se elimina una escena donde Borelli está peinando su barba. Y entra su asistenta, entonces Borelli la reprocha diciéndole que la calidad del show está disminuyendo por su culpa. Entonces ella lo reprocha a él por sus planes de reemplazarla, y lo amenaza con ir con la policía. Entonces Borelli la tranquiliza diciéndole que aún la ama. Y se sientan en la cama. Se elimina una escena erótica de la versión teatral, donde Borelli realiza un nuevo truco, hipnotizando a una chica del público para que realice un striptease en el escenario. Claro que no pondré todas las imágenes. De hecho, la mayoría de las censuras de esta película es por contenido erótico. La escena donde se ve a la asistenta durmiendo con el muñeco atrás. En la versión teatral tiene sus pechos cubiertos, pero en la versión Hot European están al descubierto. Al igual que en estas escenas. En la versión teatral la esposa de Bob lleva un camisón, pero en la versión Hot European, está semidesnuda. Y como ya dije antes, el cierre de la película es diferente en ambas versiones. La película que viene a continuación es Terror. Una película de 1979, que su nombre sencillamente es Terror. Fue censurada de la versión alemana de Intercontinental Home Entertainment a la versión británica de Satánica. En la versión alemana el título dice Killing House, pero en la versión británica es Terror. De la versión británica se borra una corta escena donde se ve a Philip a la izquierda y a James a la derecha. En la versión británica se borran muchas escenas durante la grabación de la película, La hora del baño con Brenda. No se sabe por qué, si los personajes no están desnudos, están en ropa interior. De la versión británica también se quita esta escena donde Susie sale de la habitación y donde se hace un acercamiento a la cara de Anne. En la versión británica se cortan más escenas de la película erótica, donde a Biff se le olvidan las líneas y tiene que releer el libreto, y James y el director se enojan. Y de nuevo no se ve nada explícito. De la versión británica, se borra una escena donde el pie de Biff es apuñalado, y se ve una vista de su cara gritando. También en la versión alemana, el cuerpo del policía atropellado se ve más tiempo. Y de la versión alemana se borra un diálogo donde Gary le dice a Carol: y escucha mi voz. La siguiente película es Chucky, el muñeco diabólico. La primera película de Chucky, que su nombre en inglés es Child's Play, o sea, juego de niños. En la versión del Reino Unido, hay una corta escena que fue eliminada. De la versión Reino Unido se elimina donde se ve al Dr. Ardmore, después de ser torturado con descargas eléctricas. La película que sigue es El hijo de Chucky. Comparando de la versión reeditada y la versión sin clasificar, una escena alternativa y una escena nueva. En la versión reeditada se ve una escena extendida de la cara de Chucky mientras se estaba masturbando. En cambio en la versión sin clasificar, se ve esta escena donde se ve la mano de Chucky, y se escucha efecto de sonido de chillido de goma. Y se agrega una escena en la versión sin clasificar. Se ve a Jennifer en la sala respirando profundo. Ella dice, Dios te bendiga, y luego toma el muñeco sin vida de Tiffany y lo deja en el sofá. Se ve la cara de Tiffany, ella se da cuenta que también tiene sangre en su cara, y se limpia con un pañuelo. Entonces se acerca al cadáver de la mucama y dice: solo es un pequeño desliz. Roma no se hizo en un día. Entonces arrastra el cadáver hasta un armario. Y Jennifer susurra: todos tenemos pequeños contratiempos. No soy una mala persona, solo hago cosas malas. Entonces mientras abre la puerta del armario, ve que su hija la está observando. Entonces le hace la señal que guarde silencio. Y su hija responde de igual manera. Toda esa escena de más de 1 minuto de duración, fue borrada de la versión reeditada.
La película que le toca ahora es El Exorcista. Fue censurada de la versión teatral a la versión del director. En la versión para televisión se ve el logo de Warner Bros. A colores. Pero en la versión del director, se ve el logo en blanco y negro, luego se ve una vista de la carretera hasta llegar a una estatua de la Virgen. Una escena quitada, donde Regan se ata los cordones sentada en la cama. Se borra de la versión teatral la siguiente secuencia. Se ve la sala de espera del doctor, seguida por los análisis de Regan. Luego se ve una cara demoníaca como mensaje subliminal. La escena de los exámenes sigue, y luego Regan trata de irse y se cae al suelo. Luego se ve a la madre de Regan y al doctor, y le explica lo que cree que pasa, y que Regan mintió y maldecía mucho en el examen. Esa secuencia cortada dura alrededor de 4 minutos y medio. Se borra otra cara demoníaca en el fregadero. Otra en la habitación de Regan, y otra aquí. Esas caras estaban como mensajes subliminales para aumentar el terror, pero en la versión teatral son borradas. En la versión del director, cuando el padre Carras le toma los hombros a Chris, tiene menos zoom. Luego de la versión teatral se borra la escena donde el padre Carras se retira, y Regan baja a 4 patas al revés por la escalera, y escupe sangre. Se borra una escena de 53 segundos, donde el padre Carras está escuchando las conversaciones entre Regan y Chris. Otra escena borrada, donde se escuchan ruidos demoníacos de la habitación de Regan, entonces Sharon se coloca tapones en los oídos. Se ve al padre Merrin rezando, y Chris le ofrece una taza de té. Ella le pregunta si quiere un poco de brandy en su té. Y el padre responde, que su doctor le prohibió el alcohol, pero gracias a Dios, su voluntad es débil. Hay una escena borrada, donde el padre Merrin le pregunta a Chris si Regan tiene un segundo nombre. A lo que Chris le responde que sí, que su segundo nombre es Teresa. Y el padre le dice que es un hermoso nombre. Creo que esa es la única escena de la película donde se menciona ese segundo nombre. Se borra otra escena donde el padre Carras dice: ¿por qué este niño? No tiene sentido. Y el padre Merrin contesta: se trata de hacernos desesperar. Él quiere que nos veamos a nosotros mismos de una manera diferente, animalista, fea. Así que ni siquiera consideran que Dios nos ama. Se borra la escena donde la madre muerta del padre Carras aparece en la ventana. Se quita de la versión teatral la parte donde Chris le da el collar al padre Dyer, y luego él se lo devuelve, y le dice que lo guarde. En la versión teatral se ve el auto alejarse y el padre Dyer caminando. Pero en la versión del director se ve a Regan saludando desde el auto, y el padre Dyer la saluda. Y entonces se ve al padre caminando por la calle más tiempo. El final en la versión teatral es el padre Dyer mirando las escaleras y luego se va. En la versión del director, el final es el padre Dyer que regresa, y se encuentra al teniente Kinderman. El padre le dice que ellos ya se han ido, y empiezan a hablar de que Regan se encuentra mejor. Luego el teniente le pregunta al padre si quería ir al cine con él, y el padre le dice que ya conoce esa película. Luego el teniente le pregunta si ya comió algo. Y termina con ambos dirigiéndose a un restaurante. La penúltima película de este día será El Exorcista 2, El hereje. Esta es censurada de la versión VHS alemana, a la versión teatral original. De la versión teatral se quita una secuencia relatada por el padre Lamont, donde cuenta cómo fue la muerte del padre Merrin, y que él sería quien continuaría su trabajo en una aldea de África. Se borra una escena donde el padre Lamont abre su libro, y reza por la ayuda del padre Merrin. También se quita una escena donde Regan está con un chico que está tocando. Se borra otra escena donde el padre Lamont habla con el Santo Padre. Que los documentos del padre Merrin fueron confiscados. El padre Lamont responde que no le sorprende, porque la iglesia evita la maldad, y Satanás se reía de su visión progresista por ahora. El Santo Padre dice que el padre Merrin era más radical en ese asunto, y que el poder del mal iba en aumento y un día iba a superar el poder de Dios. El padre Lamont dice que había encontrado una forma de que alguien tome el rap. El Santo Padre le dice que muchos de sus estudiosos hermanos pensaron que había muerto por la mano del diablo mientras el exorcismo se llevó a cabo en América, y que partidarios de la reciente confiscación lo consideraron un satanista no antes de que él muriera. El padre Lamont dice que el padre Merrin posiblemente se equivocó y tomó el camino hacia lo desconocido. El Santo Padre recuerda cómo Philip los había inspirado y quiere que se recuerde que el seguimiento de Cristo no fue fácil. El padre Lamont dice que habían sido jóvenes pero no había nada sino el mal esos días porque Dios no habló más.
Y el Santo Padre le dice que no va a firmar la voluntad del Padre Merrin antes que las incertidumbres con respecto a su último exorcismo no fueran aclaradas. Y quiere que Lamont dirija la investigación y quiere algo manejado confidencialmente porque se supone que lo sabe. En la versión teatral, la escena donde Regan juega con los niños es más larga. Se elimina la escena donde el padre Lamont dice que la muerte del padre Merrin fue increíblemente horrible y fascinante. Gene le dice que no sabía mucho acerca de la transferencia de la hipnosis todavía. Dice que lo que Lamont vio no fue real, que podría haber sido un sueño o algo imaginado, una alucinación, pero no un recuerdo. Lamont dice que esas son solo excusas, y sería mejor enfrentar los miedos en lugar de huir. Se borra la escena donde Lamont le pregunta a Sharon si ella ya había ido a un psicólogo o un sacerdote. Y Sharon le dice que ahora estaba enfrente de uno. De la versión VHS, se borra algunas escenas de los Pazuzu. Se quita una escena donde la madre de Sandra se alegra por el discurso de Sandra. Sandra le pregunta si puede oírla. Su madre apenas habla, así que lo repite otra vez. Se borra una escena donde cuando Regan pregunta si los sacerdotes creen en eventos sobrenaturales, y Lamont responde. Algunos lo hacen. Y explica que un sacerdote francés cree que alguien podría llegar a la siguiente etapa de la telepatía mental, un día, una especie de conocimiento mutuo para nadie. En la misma escena en la versión VHS, se ve el escenario un poco diferente. Se borra cuando el padre Lamont dice que tenía pruebas de que el exorcismo trae la salvación. Y explica que no era solo eso y sigue la profecía del padre Merrin que describe el nacimiento de una nueva generación que prohibió el mal de la tierra. Él explica que ya podrían estar entre ellos y Kokumu podría ser uno de ellos. También se borra cuando el Santo Padre le dice a Lamont que él le pidió que investigara el exorcismo del padre Merrin, pero no había pedido que continúe su obra. Y dice que Lamont necesita pedir perdón y sugiere su retiro. Y Lamont dice que no quiere retirarse, prefiere pelear. De la versión teatral, se borra la siguiente escena. Lamont dice que Merrin había enfrentado el mal, y llama las cosas tal como eran. Que Merrin no había conocido ningún temor y había estado luchando desesperadamente, hasta su muerte. Y que Merrin había sido rechazado por ellos, y quería saber por qué. Dice algunas malas excusas y dice que el Santo Padre simplemente creía que el mundo entero estaba enfermo, incurable y perdido. Y el Santo Padre dice que eso es una herejía. Y Lamont le dice que estaba negando su tarea, su misión sagrada. Se reduce el tiempo que se ve a Regan en el tejado. También se borran algunas escenas donde Lamont y su equipo van por la montaña. Se borra cuando Lamont entra en medio de una misa, la música y el baile dura un poco más, y luego se arrodillan. Luego reciben la sangre y el cuerpo de Cristo, mientras confiesan sus pecados. Se borra cuando el padre Lamont dice que estaba en trance con Pazuzu, al igual que consiguió hipnotizarlo. Se borra de la versión VHS, cuando el padre Lamont dice que había estado en ese camino antes. El piloto pregunta con quién. Y Lamont dice que fue en las alas del demonio. Y el piloto se ríe. Se borran algunas escenas de Lamont recorriendo las calles de Getty. De la versión VHS, se borran 12 segundos de animación de las langostas. Se borra la escena donde Regan está en la bañera con los niños. También se borra esta toma de las montañas. Se elimina una escena donde Sharon le dice a Regan que ella sabía que ellos iban por delante de ellos. Entonces la hermana pregunta si hay novedades. Y Gene responde que Regan había tomado la máquina de hipnosis. Se borra cuando Regan mira a los niños, y en la conversación telefónica se borra cuando hablan del paradero de la máquina de hipnosis. Y que ella mintió en la habitación 27 del hotel. En la versión VHS, cuando Sharon y Gene pasan cerca de un hombre herido, lo ignoran. Pero en la versión teatral, se detiene y Gene le dice que ella es doctora y que quiere ayudarlo, y que se quede quieto. Se borra una escena donde en el autobús, el conductor está comiendo. Y Lamont le grita que se ponga a conducir porque la chica debe llegar a tiempo. El conductor se enoja, y empieza a conducir. También es borrada la escena donde Gene y Sharon llegan a un control policial. Gene dice que ella se hará cargo. El taxista dice que Sharon no iba a ayudar a cualquiera. Y Sharon dice que era doctora. El taxista dice que eso no haría ninguna diferencia en Washington. Y Sharon agrega que alguien iba a morir. Se eliminan algunas tomas de Regan poseída. Otra escena borrada es donde Regan le dice a Lamont que venga a su lado. Entonces Lamont se acerca y la besa. Regan grita, no.
Y el demonio dice que mate a Lamont. Se quitan 10 segundos de animación de Sharon quemándose mientras Gene observa. Se borra una toma de Gene corriendo por la calle pidiendo ayuda. Se borra una toma de las langostas. Se borra cuando Gene trata de levantar a Sharon y nota una luz azul que viene de un edificio. Se acorta la escena donde Lamont golpea a Regan como demonio. En la versión VHS, el final es Regan caminando entre los escombros, y se ve a Gene llorando. Y se desvanece en una pantalla blanca. En cambio en la versión teatral, se ve a Regan y al padre Lamont, entonces Sharon dice que escogió el mal. Luego Sharon muere. Lamont le dice a Gene que había llegado el momento, y que se guardara y fortaleciera, porque el enemigo de la humanidad había sido sometido. Gene se disculpa con Regan y dice que entendió, pero el mundo no lo hizo, todavía no. Es por eso que tuvieron que irse y quiere que él tenga mucho cuidado con ella. Lamont y Regan se van. Entonces llegan ambulancias y policías. Un policía le pregunta a Gene si todavía había alguien adentro. Y se desvanece en una pantalla blanca. Y la última película de la que hablaré es Los Juegos del Hambre. Será una comparación entre la versión BBFC 12, que tiene algunas cosas borradas, y el DVD alemán, sin censura. La de la derecha es la versión sin censura, y la de la izquierda es la versión censurada. En esta escena, la sangre del ladrillo es borrada. Y aquí, toda la sangre en el cuchillo es borrada de la versión BBFC 12. En la versión sin censura, se ve sangre salir de la herida del chico. Durante la pelea inicial, se borran varias salpicaduras de sangre, en diferentes ataques. De hecho hay mucha sangre borrada en esta película. Cuando la caja se cubre de sangre, se la borra en la versión censurada. Cuando se ve el cadáver, su ropa no tiene sangre. Cuando Katniss limpia la herida, se ve menos tiempo su herida en la versión censurada. Cuando Katniss es atacada con el cuchillo, en la versión sin censura se ve su cara. Pero en la versión censurada, se ve la cara de Clove. Y bien, este es el final del video. Espero lo hayan disfrutado. Chao, nos vemos cuando me vean. Atrocities come by way of reciprocity.